Si crees que lo más peligroso es Internet, te equivocas. Lo peor es entrar a tu trabajo y darte cuenta de que alguien que conoces ya te vio y no piensa quedarse callado. Yo solía creer que la privacidad era algo que se podía controlar, que con suficientes ajustes, con las decisiones correctas, podías vivir dos vidas sin que se tocaran. Tenía poco más de 30 años. Vivía en las afueras de Manchester, en una zona tranquila donde todos fingen no observarse entre sí. Casas idénticas, vallas grises, los mismos saludos automáticos cada mañana. Nada especial, nada peligroso. Estaba con mi pareja, Lewis, desde hacía 6 años. No siempre fue perfecto, pero nos llevábamos bien. Había cariño, rutina, planes. Podíamos sentarnos en silencio sin sentir incomodidad. Hablábamos de mudarnos, de ahorrar, del próximo año como si fuera algo seguro. Yo trabajaba en administración para una pequeña empresa de logística. Horarios fijos, luz fluorescente, escritorios alineados, olor a tóner impregnado en la ropa. Lewis hacía mantenimiento en un hotel grande, trabajo físico, turnos largos, y entonces todo empezó a encarecerse. El alquiler subió. Mi madre empezó a tener problemas de salud. Nada grave al principio, pero citas médicas, estudios privados, ese cansancio que intentaba ocultar cuando me decía que estaba bien. Lewis tomó horas extra. Yo recorté gastos. Dejé de comprar cosas pequeñas que hacían la vida más llevadera. Aún así, los números no cerraban. Así que hice lo que mucha gente hace ahora, en silencio, sin decirle a nadie. Abrí una cuenta. No era algo extremo. Todo estaba controlado, sin rostro, sin datos personales, fotos cuidadas, algunos videos cortos, siempre el mismo ángulo, siempre el mismo cuarto. Cortinas cerradas, una luz barata, mi teléfono apoyado sobre libros. Tenía reglas, no conversaciones personales, no referencias a mi vida real, nada que pudiera identificarme, y al principio funcionó. Pagué tarjetas, cubrí estudios médicos de mi madre, compré cosas que habíamos postergado demasiado tiempo, me repetía que era temporal, solo un puente, algo que podía manejar sin que afectara lo que realmente importaba. No me sentía valiente, me sentía cuidadosa, como alguien cruzando un lago congelado, poniendo cada pie con atención, escuchando si el hielo crujía. El primer crujido llegó un martes por la mañana. Estaba sentada en el coche antes de entrar al trabajo. Hacía frío, el café se enfriaba entre mis manos, el motor apagado. Miraba el parabrisas empañado cuando el teléfono vibró en mi regazo. Pensé que era un correo del trabajo. No lo era. Era una solicitud de mensaje. Cuenta sin foto, nombre sin sentido. Decía que me conocían, solo eso. Sentí la garganta cerrarse. Los dedos se me entumecieron. Me di cuenta de que estaba apretando el vaso con tanta fuerza que el cartón se doblaba. Mi respiración se volvió corta, irregular. Me dije que era mentira, que cualquiera podía decir eso. Bloqueé la cuenta. Eliminé el mensaje. Me quedé mirando el volante hasta que el corazón dejó de golpearme el pecho. Entré al trabajo fingiendo normalidad. Todo parecía igual. Teléfono sonando, teclados, el calor artificial del radiador. Saludé, sonreí. Me senté en mi escritorio como siempre. Pero al mediodía, en el baño, revisé el teléfono otra vez. Otra solicitud. Cuenta distinta. Esta vez no era vaga. Describía algo de mi casa. No el cuarto, no las cortinas, algo pequeño. Algo que yo había pasado por alto. Una taza astillada que a veces aparecía en el fondo de mis fotos, blanca con una línea azul desgastada, un regalo antiguo que había conservado sin pensar demasiado. El mensaje decía que esa taza estaba sobre mi encimera el domingo pasado. Sentí el calor subir por el cuerpo y luego desaparecer, sudor frío, la cabeza girándome. Tiré de la cadena solo para escuchar ruido,
como si el sonido pudiera tapar el pánico. ¿Cómo podían saber eso? Yo no mostraba la cocina, no mostraba nada reconocible, solo un rincón, una mesa y esa taza. 2 segundos en un fondo borroso. 2 segundos fueron suficientes. Empecé a repasar mentalmente a cada persona que había estado en mi casa, vecinos, familia, algún compañero antiguo. Bloqueé esa cuenta también. Revisé todo, cambié ángulos, moví muebles. Guardé la taza en el fondo de un armario como si fuera evidencia. Esa noche intenté comportarme normal. Lewis estaba en el sofá con los pies descalzos mirando un partido repetido. La luz del salón era cálida, hogareña. Me senté a su lado, pero mi cuerpo no se relajaba. La pierna me temblaba sola, las manos me sudaban. Me preguntó qué pasaba, le dije que era estrés del trabajo. No era exactamente mentira. Esa noche él se durmió rápido, yo no. Me quedé despierta revisando cada publicación, cada detalle. Empecé a ver mi casa como lo haría un extraño. El patrón de la alfombra, la lámpara barata y el reflejo en una ventana. Mi hogar empezó a sentirse como un escenario. Al día siguiente ocurrió algo peor. Una compañera nueva, Jade, se quedó detrás de mi escritorio. No decía nada, solo estaba ahí, tocando el archivo metálico con las uñas, demasiado cerca. Luego dijo, con una sonrisa ligera, que había visto a una chica en internet que se parecía un poco a mí. No levanté la vista. Seguía escribiendo aunque mis dedos temblaban. Se rió. Dijo que probablemente no era nada, que internet era raro. Cuando se fue me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré un sobre blanco en el suelo, sin remitente, mi nombre escrito a mano. Sentí el estómago caer. Lo recogí despacio. El papel era grueso, formal. Luis estaba en la cocina. Me preguntó por el correo. Dije que sí. Esperé a que subiera a ducharse. Bajo la luz dura de la cocina abrí el sobre. Dentro había una hoja, una captura de pantalla. No mi rostro, solo mi cuerpo encuadrado como siempre. Debajo, 6 palabras impresas. Sabemos quién eres. No compliques esto. Las manos me temblaban tanto que el papel crujía. Apoyé las palmas sobre la encimera, tratando de no caerme. Arriba, el sonido del agua seguía corriendo. La vida normal seguía. Y en ese momento entendí algo con claridad absoluta. Esto ya no era solo internet. Alguien había cruzado la puerta de mi mundo real. No le conté nada a Luis. Volví a meter la hoja en el sobre y lo escondí en el fondo de un cajón de la cocina, debajo de menús viejos y pilas gastadas. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tragué saliva varias veces, como si eso pudiera empujar el miedo hacia abajo. Cuando Luis bajó de la ducha con el pelo mojado y olor a jabón, me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Me miró un segundo más de lo normal, pero no insistió. Empezó a hablar de su turno, de un huésped que se había quejado por una luz rota. Yo asentía, sonreía cuando tocaba, mientras mi mente seguía tocando el papel dentro del cajón. Alguien había escrito mi nombre a mano. Alguien había estado frente a mi puerta. Esa noche no dormí. Cada coche que pasaba por la calle me despertaba. Me dolía la mandíbula de apretarla. Mantenía el teléfono debajo de la almohada como si fuera una forma de defensa. La respiración se me aceleraba sin razón y los hombros no bajaban por más que intentara relajarme. Por la mañana, antes de preparar café, miré la calle entre las cortinas. Todo parecía normal. El pavimento mojado, los contenedores, un niño corriendo con la mochila mal cerrada. Esa normalidad me dio náuseas. En el trabajo, Jade volvió a aparecer, no de forma directa, no confrontándome. Simplemente estaba siempre cerca, en la impresora, en el pasillo, en la máquina de café.
Pasó detrás de mí y rozó mi hombro como si fuera un accidente. Cerca del mediodía se inclinó sobre mi silla y me susurró que admiraba mi seguridad. No la miré. Seguí escribiendo, aunque los dedos me temblaban tanto que cometía errores. Le pregunté de qué hablaba. Sonrió. Dijo que no juzgaba, que solo le parecía curioso cómo la gente fingía no hacer ciertas cosas. Se fue caminando tranquila, como si nada. Yo me quedé agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que me dolían los dedos. Ahí entendí algo importante. Esto no era un fan obsesionado, no era un desconocido cualquiera, era alguien que disfrutaba verme nerviosa en público. Ese día lo pasé en automático. No fui al baño si estaba vacío. Dejé el teléfono boca abajo. Cada risa cerca de mi escritorio me hacía encoger por dentro. De camino a casa noté un coche detrás de mí, un hatchback oscuro, demasiado cerca. Me dije que era coincidencia, que íbamos al mismo barrio, pero cuando giré hacia mi calle, giró también. Cuando bajé la velocidad, bajó la velocidad. Las manos me sudaban sobre el volante, el pulso me golpeaba en las muñecas. Pasé de largo mi casa y di la vuelta a la manzana. El coche siguió ahí. Di otra vuelta, seguía. La respiración se me volvió corta. El pecho me apretaba. Sentía un sabor metálico en la boca. Me detuve en el estacionamiento de una tienda pequeña y apagué el motor. El hatchback se estacionó 2 filas más atrás. No bajó nadie. Solo un cuerpo oscuro detrás del parabrisas. Llamé a Luis con los dedos temblando. Contestó rápido, de buen humor. Le pedí que saliera afuera. Preguntó por qué. Le dije por favor. Y la voz se me quebró. Cuando Luis apareció frente a la casa y miró hacia la calle, el coche arrancó y se fue. Como si hubiera estado esperando eso. Luis abrió la puerta del coche y me preguntó qué pasaba. Le dije que alguien me había seguido, que estaba recibiendo mensajes raros. Frunció el ceño. Dijo que tal vez estaba exagerando, que podía ser casualidad. No discutí. No tenía fuerzas. Entré a la casa con las piernas débiles y cerré con llave. Revisé ventanas, cortinas. Luis me observaba como si no me reconociera. Esa noche volví a sacar el sobre. Lo miré con calma o algo parecido. Entonces noté un detalle que antes no había visto. En una esquina de la captura, casi invisible, había un reflejo. No era un espejo, era una pantalla, una notificación de otro teléfono. Eso significaba que la imagen no era directa de la plataforma. Alguien había estado viendo mi contenido en una pantalla grande y lo había fotografiado con otro dispositivo. Quería pruebas, quería control. Subí al dormitorio, cerré la puerta y entré a la cuenta. Revisé suscriptores, mensajes, horarios. Empecé a guardar capturas, nombres, fechas. Entonces llegó otro mensaje. Misma forma de escribir. Cuenta nueva. Decía que el sobre era porque yo no había respondido en línea, que ignorarlos era una falta de respeto, que podía hacerlo fácil o hacerlo feo. Luego escribió lo que realmente importaba: dinero, 2.000 libras. Antes del fin de semana, transferencia sin rastro. Sentí el estómago hundirse y después una frase más. Mencionaron la clínica de mi madre, el lugar, el día, la hora exacta. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. El teléfono se sentía pesado, como un ladrillo. No solo me observaban, seguían mi vida. Pensé quién sabía de la cita. Luis, mi hermana, mi jefa, la recepcionista, y Jade, a quien se lo había mencionado sin pensar durante el almuerzo. Me levanté tan rápido que todo dio vueltas. Me sujeté del armario hasta que pasó. Abajo, Luis cocinaba, tarareaba. Vida normal. Entré a la cocina y lo miré. Sus manos ásperas, sus hombros cansados. La forma en que evitaba mirarme directamente últimamente. Quise decírselo todo, pero el mensaje decía algo más.
Si hablaba con alguien, enviarían la imagen al chat del trabajo. Ese chat existía. Todos estaban ahí, chat incluida. Imaginé los teléfonos vibrando, las miradas, los susurros, las reuniones con la puerta cerrada. Sentí la garganta cerrarse. Así que hice lo peor. Respondí. Pregunté qué querían exactamente. Dije que podía pagar. Prometí que cooperaría. La respuesta llegó rápido, instrucciones claras, como alguien con experiencia, y una última frase. Decían que ya habían hablado con alguien del trabajo, solo para ver si el rumor corría. Me quedé mirando esa línea hasta que me ardieron los ojos, porque en ese momento entendí que la paranoia ya no estaba solo en mi cabeza, ya había salido al mundo real. No dormí nada esa noche. Me quedé boca arriba mirando el techo, contando pequeñas grietas que nunca antes había notado. Luis respiraba a mi lado, profundo, ajeno. Cada vez que inhalaba, mi cuerpo se tensaba. Cada vez que exhalaba, sentía que el aire no volvía del todo a mis pulmones. Me dolía la mandíbula de apretarla, las manos se me abrían y cerraban solas. El teléfono estaba apoyado sobre el pecho, pesado, caliente, como si pudiera explotar en cualquier momento. Por la mañana me sentía vacía, no cansada, vacía, como si algo me hubiera drenado por dentro. Llamé al trabajo y dije que estaba enferma. Era la primera vez en años. Mi voz sonó frágil incluso para mí. Mi jefa no preguntó demasiado. Eso me hizo sentir peor. Louis se fue a su turno como siempre. Me dio un beso rápido en la mejilla. Me dijo que descansara. Lo vi caminar por el sendero frente a la casa, su espalda familiar, segura. Cuando dobló la esquina sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. La casa quedó en silencio. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre delante, el teléfono a un lado y la computadora abierta. La luz de la mañana entraba demasiado fuerte, mostrando cada mancha, cada imperfección. El café se enfrió sin que lo tocara. Releí los mensajes una y otra vez, buscando una salida, una lógica, algo que me dijera que esto todavía tenía control. Llegó otro mensaje. Me recordaban el plazo. Agregaron que si intentaba desaparecer, terminarían lo que habían empezado. Sentí el pecho cerrarse. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, la cabeza entre las manos. Las palmas sudaban, los dedos me hormigueaban. Pensé en pagar. Tenía algo de dinero guardado, no todo, pero suficiente para mostrar que obedecía, para ganar tiempo. Y entonces entendí algo con una claridad brutal. Esto no iba a terminar nunca. Hoy 2000. Mañana más. Siempre un nuevo límite. Siempre yo esperando un mensaje para saber si tenía permiso de vivir tranquila. Algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No fue un grito. Fue silencioso. Como algo viejo que se rinde. Me levanté y caminé por la casa lentamente. Toqué el respaldo de una silla, la pared del pasillo, el marco de la puerta donde Lewis había marcado alturas en broma años atrás. Todo se sentía real y distante. Subí al dormitorio y me senté en la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Miré mis manos comunes, temblorosas, agotadas. No podía seguir sola. Cuando Lewis volvió esa tarde, yo ya estaba sentada esperándolo. El sobre estaba entre nosotros, el teléfono al lado. No me había movido en horas. Él supo de inmediato que algo no estaba bien. Se lo conté todo, desordenado, con pausas, con la voz rompiéndose. Le hablé de la cuenta, de los mensajes, del sobre, del dinero, del miedo. Le empujé el papel con la captura para que lo viera. Lewis no gritó, no interrumpió. Su cara se puso pálida, apretó la mandíbula. Cuando terminó de leer, cerró el puño con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Le dije la verdad, porque tenía miedo. Asintió, se levantó, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas.
Ese gesto tan simple me desarmó. Me eché a llorar de verdad. El cuerpo se me dobló, los hombros sacudiéndose. Luis me abrazó fuerte. Sentí su corazón acelerado contra mi cara. Llamamos a la policía. Decirlo en voz alta fue extraño, como denunciar una historia que no parecía mía. Les mostré todo, los mensajes, el sobre, los nombres. Les conté del coche, del trabajo. Fueron tranquilos, profesionales. Dijeron que había hecho bien, que esto pasaba más de lo que la gente creía. Esa frase me dio alivio y asco. Los días siguientes fueron lentos y rápidos a la vez. Las cuentas desaparecieron, los mensajes cesaron. La policía rastreó una de las conexiones. No era Jade, era un compañero distinto, más mayor, callado, alguien que se sentaba unas filas detrás de mí, que casi nunca hablaba, que una vez me había preguntado, sin importancia aparente, qué hacía los fines de semana. Lo arrestaron por extorsión, acoso y posesión de material íntimo. Cuando escuché su nombre, sentí un vuelco en el estómago. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaban. En el trabajo nada volvió a ser igual. Hubo reuniones, silencios incómodos, gente evitando mirarme, otros exagerando la amabilidad. Jade no volvió a acercarse. Pedí licencia, larga. Cerré la cuenta el mismo día que confirmaron los cargos. Borré todo, no por vergüenza, por cansancio, un cansancio profundo, físico, que me pesaba en los huesos. La vida no volvió a la normalidad. Nunca lo hace. Todavía reviso la calle antes de abrir la puerta. Todavía me sobresalto cuando el teléfono vibra sin aviso. A veces me despierto de noche con el pecho apretado, convencida de que olvidé algo importante. Pero el silencio ahora es distinto. Es un silencio real, no uno lleno de amenazas. Lo que más me marcó no fue el miedo a los desconocidos en Internet. Fue entender lo frágil que es la línea entre lo privado y lo público, lo rápido que la vida cotidiana puede convertirse en un escenario, lo dolorosos que pueden ser las miradas normales cuando sabes que ya no lo son. No lo perdí todo, pero perdí a la versión de mí que creía que los secretos podían mantenerse ordenados, separados, seguros. Y sé que esa versión no va a volver.